primer lugar, rápidamente agradecer a Damián y a todo el equipo de la revista, a la ADA, bueno, a todos los que estuvieron detrás de este proyecto. Muchas gracias por invitarnos y por todos los autores que estamos en esta obra colectiva, un poco tratando de pensar juntos la ciudad, ¿no? Bueno, yo tengo poco tiempo, así que lo que voy a hacer es, no le voy a desarrollar ninguna idea, sino nada más hacer como grandes titulares. En el artículo trabajé 6 grandes cuestiones que quiero como presentar, preanunciarla, después la leen, pero por lo menos disparar, ¿no? Disparar pensamiento. Me tocó el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad es un derecho muy importante. Es lo que yo voy a desarrollar en un punto como un superderecho, ¿no? Un superderecho que tiene un impacto muy importante, no solo en las cuestiones que llegan a los tribunales, sino como un indicador también del orden económico. Digamos, nuestro orden económico en una sociedad capitalista tiene un pilar muy importante en la propiedad. Por lo tanto, muchas de las discusiones, cuando entre a jugar o haya que juzgar la presencia de o el alcance o las limitaciones de este derecho a la propiedad, indirectamente o de alguna manera, digamos, tal vez superficial, vamos a estar discutiendo sobre el orden económico, sobre cómo se distribuyen los bienes en la sociedad. Por eso hay mucha sensibilidad sobre este derecho. Vean, por ejemplo, cuando salió el Código Civil y Comercial, que establecía nuevos principios, por ejemplo el artículo 14, que decía que los derechos sobre los bienes individuales tienen que ser limitados en función de bienes de incidencia colectiva. Rápidamente, una de las autoras, jueza de la Corte, sacó una editorial en el diario La Nación diciendo que no se preocuparan, que el nuevo Código Civil seguía protegiendo la libertad, el derecho de propiedad individual. O sea, había una gran preocupación por calmar los mercados, por no dar señales inequívocas. Y entonces estamos frente a un derecho que despierta muchas susceptibilidades, cuestiones ideológicas, mucha sensibilidad, y más en tiempos ahora, ¿no? Crisis económica y política, las medidas de emergencia, y aparecen otra vez, van a aparecer un montón de decisiones que van a poner en juego discusiones acerca de derecho de propiedad, cómo restringirlo, cómo limitarlo. Entonces, bueno, la primera idea, digamos, que yo voy a trabajar es la idea de la configuración del derecho de propiedad. Entonces, primero es mirar el artículo de la Constitución de Cava. Si uno lo lee, va a leer exactamente el mismo texto del artículo 17 de la Constitución Nacional. Solo que lo va a ver en otro contexto, en un conjunto de derechos, no con un artículo especial. Pero la mirada que yo creo adecuada del derecho, de la definición de derecho de propiedad, es una mirada que contemple los estándares internacionales de derechos humanos, las definiciones de la Constitución Nacional, que dialogue también con los principios del nuevo Código Civil. Es decir, es una reconfiguración del derecho que esté en contacto con otras definiciones en cuanto a su alcance, su contenido y sus limitaciones. La segunda idea, pero que se deriva de la primera, es que si bien la formulación de la Constitución de la Ciudad habla del derecho de propiedad, bueno, se pone en discusión entonces si es un derecho que protege a los que ya tienen propiedad, a los propietarios, o si es un derecho para todos, ¿no? Inclusive para los que no tienen propiedad. Entonces, ahí, si uno retoma esta tradición, estos documentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, va a ver que el derecho, no solo se habla del derecho de propiedad, sino también se habla del derecho a la propiedad, como un derecho de acceder a los bienes necesarios para una vida adecuada. Y ahí ya conecta, ¿no? Cuando hablamos de vida digna o vida adecuada, los bienes necesarios para una vida adecuada o vida digna, hacemos una entrada directamente al artículo 11 del PIDES, ¿no? La idea de las condiciones adecuadas de vida, o la interpretación que hace la Corte Interamericana acerca del alcance de vida digna como integrando las condiciones adecuadas de vida. Entonces, ya tenemos un sesgo. Pensar el derecho de propiedad como un derecho humano implica
también hacer una referencia fuerte al derecho de acceso a los bienes y esta superprotección de los bienes va a estar marcada sobre todo cuando se trata de bienes que están relacionados con la vida adecuada, la vida digna, las necesidades fundamentales de las personas. Y esto indica, digamos, que uno hasta podría tener que hacer un tratamiento diferencial de los bienes, digamos, que son imprescindibles para la vida digna, de los otros bienes, por ejemplo, la propiedad especulativa, ¿no? Y vamos a encontrar en la Constitución otras referencias que nos van a hacer también abrir la mirada a estas reconsideraciones de la propiedad desde una perspectiva igualitaria. Entonces ahí viene la tercera idea del artículo, es criticar a la propiedad como superderecho, ¿no? El superderecho a la propiedad, yo hablo un poco de los superderechos, uno podría hacer una referencia también a los principios, ¿no? Se habló acá del principio de autonomía de la voluntad, como también un principio, ¿no? O un superderecho de libertad, el principio de igualdad, el superderecho de propiedad. Son derechos que aparecen muy fuertes como fundamento de casi todo el resto de los derechos, ¿no? Y el derecho a la vida, ¿no? Como estos 4 superderechos. Ahora estos 4 superderechos, cuando entran a jugar, o estos principios entran a jugar en las ponderaciones, el derecho a la igualdad parece que siempre sale de perdedor, ¿no? Y el derecho a la propiedad sale ganador, como es la carta ganadora, ¿no? Si se emparda entre principios, el principio de propiedad va a ganar y el derecho a la igualdad va a perder, ¿no? Y entonces, un poco, una de las cosas que hago es desarrollar esta crítica, ¿no? a cómo se ponderan estos derechos. Inclusive todo este derecho a no cambiar, que es toda la doctrina de los derechos adquiridos, ¿no? La idea de que si una vez usted tuvo derechos, ya no se puede cambiar eso, ¿no? Como que este super derecho que se proyecta no solo para el futuro, sino también para el pasado. La cuarta idea, y es yo creo la idea central del artículo, es pensar al derecho de propiedad como un principio estructurante del orden económico, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en la constitución económica, cuál es la pauta de orden, la regla de organización de la economía, está el derecho de propiedad. Ese tándem, digamos, derecho de propiedad en la Constitución con el Código Civil generan, digamos, como son la regla digamos, de oro de funcionamiento del sistema económico. Y entonces, obviamente, cuando uno piensa en cómo se ha elaborado toda la doctrina acerca del derecho de propiedad en la Argentina, va a haber algunas cosas, ¿no? Primero, el eje Constitución Nacional de 1860 con el Código Civil de 1872. Un orden jurídico construido, digamos, sobre la base de un acuerdo entre la oligarquía ganadera y la burguesía de comerciantes, ¿no? de las provincias. Entonces, bueno, pensar el derecho a la propiedad, digamos, tiene que romper las cadenas con esa lectura de ese modelo interpretativo que nace de un acuerdo político que está 150 años atrás, ¿no? Entonces nosotros tenemos que romper esa tradición y pensar entonces en un acuerdo, en un nuevo acuerdo ciudadano como es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, con clave igualitaria, con clave democrática, participativa, con clave inclusiva, ¿no? Implica, digamos, otro acuerdo político que da la base de sustento al derecho. La quinta idea que voy a desarrollar es la que tiene que ver con cómo ver artículos específicos de la Constitución que complementan el derecho a la propiedad en esta clave de orden económico, ¿no? Por ejemplo, no hay que leer solo el artículo 12, inciso 7, que habla del derecho a la propiedad individual, sino, por ejemplo, en relación con el artículo 18, que dice que la ciudad promueve el desarrollo humano y económico que evite y compense las desigualdades. Por ejemplo, habla de compensar las desigualdades. Eso es una idea que implica limitaciones y redistribución de la propiedad, no conservación solo de la propiedad en manos de las que ya la detentan. O el artículo 48 dice que la actividad económica tiene que servir para el desarrollo de la persona, que se sustente en la justicia social, que se promueve tanto la iniciativa pública como la iniciativa privada, ¿no? El bienestar general, bueno. Y la creación del Consejo Económico Social dice claramente que el orden económico de la ciudad se construye de una manera participativa. Entonces, ahí implica toda otra concepción igualitarista de la propiedad que tiene que estar en la interpretación judicial. Y la última idea, digamos, para cerrar, es que
Digamos, nosotros es el diálogo de la propiedad con los derechos sociales, con el derecho privado, ¿no? Todo el sistema de distribución de bienes en una sociedad como la nuestra, en un orden capitalista, se da a través del mercado, fundamentalmente, ¿no? La vivienda se adquiere a través del mercado, los alimentos se adquieren a través del mercado, los medicamentos, los servicios educativos, hay públicos y privados, el público está en crisis, la salud también, sistema público-privado, el sistema mixto. La mayoría de los bienes que necesitamos para vivir dependen del patrimonio que uno tenga, del poder de compra. O sea que la titularidad de la propiedad te da un poder de desigualdad en la sociedad. Y esto entra en conflicto con la idea de derechos sociales, la universalidad de los derechos sociales. Todos somos iguales en el derecho a acceder a estos bienes necesarios para la vida digna, para las condiciones fundamentales, y no solo eso, sino también que la Constitución establece que deberían compensarse las desigualdades estructurales históricas, deberían tomarse medidas de compensación para los grupos históricamente discriminados. Por lo tanto, todos estos desarrollos digamos, violentan la tradición histórica de interpretación de los derechos de propiedad. Y entonces, bueno, un poco la propuesta es hacer una nueva reinterpretación de los derechos de propiedad en base a una lectura más armónica con estos otros principios de orden económico que están en la Constitución de la ciudad, en diálogo con el derecho internacional de los derechos humanos, con la Constitución nacional, con el nuevo perfil ideológico del Código Civil y Comercial, y desde ahí entonces sí es más posible hacer una nueva lectura del derecho a la propiedad en clave igualitaria. Bueno, esa es la idea.